Esto es lo que nadie te dice sobre una entrevista de trabajo remoto. Este no es el video que te va a decir qué ropa usar, qué color va a representar la fuerza que hay en ti, ni cómo responder la típica pregunta de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Este video te va a enseñar cómo yo he logrado cerrar el 95% de las entrevistas de trabajo que he tenido y también qué me ha hecho fallar en ese otro 5%. Hoy vamos a hablar de 4 pasos fundamentales que te pueden ayudar a cerrar una entrevista de trabajo, a ganarte un negocio, a hablar frente a un escenario. Literalmente tú puedes replicar eso en cualquier área de tu vida que lo necesites, pero lo más importante es que si lo usas y logras entender lo que te estoy diciendo, te aseguro que cualquier persona que te vaya a entrevistar va a salir no solamente feliz con tus respuestas, sino convencido de que tú eres el indicado para ese puesto. Así que sin más preámbulo, empecemos por el paso número 1. Lo primero que te quiero decir es que tu entrevista no empieza en los primeros 5 minutos. La entrevista de trabajo empieza y tiene resultados dependiendo del trabajo que tú haces antes de tu entrevista. Y aquí es donde te quiero presentar un nuevo concepto que estoy aplicando en mi vida y que me ha ayudado literalmente a cerrar cada uno de los negocios o entrevistas que he tenido en los últimos años. Pararse al frente de una persona que te va a entrevistar, que tiene literal la potestad de darte eso que tanto quieres, no es fácil. Créeme que yo entiendo que no existe nada más intimidante que llegar a una entrevista de trabajo sintiendo que debes impresionar a alguien y que debes entregarte totalmente para poder destacar y conseguir eso que tanto quieres, en este caso el trabajo. Esa mentalidad muchas veces nos hace iniciar la entrevista llenos de miedo, llenos de un montón de etiquetas que nos ponemos a lo largo de nuestra vida, y la manera que yo logré romper todo ese miedo y toda esa incertidumbre que sentía cuando llegaba a estas entrevistas y no sabía ni siquiera cómo responder bien la pregunta más sencilla que te pueden hacer, qué es, quién eres, qué te gusta o qué puedes hacer por nosotros, fue construyendo un personaje, así como suena. Literalmente creé un personaje, una persona que entra a esas entrevistas por mí, una persona que se quita las etiquetas y que logra sacar a relucir todo eso que yo en los momentos de miedo, ansiedad y tensión no logro tener. Este concepto seguramente lo has escuchado muchísimas veces en tu vida, pero puede sonar para muchos un poco loco y no les hace sentido lo que les estoy diciendo, pero si tú logras escucharme y entender lo que te estoy intentando decir, es algo que puede cambiar y transformar tu vida y puede llevarte a lugares inimaginables. Antes de entrar a una entrevista o afrontar algo que de pronto me llena de miedo, de estrés o de ansiedad, me gusta construir un ejercicio para convertirme en esa persona que sí tiene todas esas características y esas habilidades que yo quiero sacar a brillar en la entrevista. Ese ejercicio lo puedes hacer tú de la manera que más te guste. Algunos lo pueden hacer escuchando música, otros lo pueden hacer tomando su bebida favorita, lo puedes hacer mientras te maquillas, pero lo importante es que entres con una mentalidad ganadora. Cuando logres activar tu mejor versión, te vas a dar cuenta que vas a entrar a la entrevista con una mentalidad totalmente diferente. Este concepto obviamente no me lo estoy inventando yo, es algo que personas muy exitosas hacen todos los días de su vida. Beyoncé, Lady Gaga, Kobe Bryant son personas que han hablado de cómo logran crear otra identidad para afrontar estos retos que les trae la vida y así lograr resultados muy diferentes. Ahora que tienes una energía diferente, que ya hiciste lo más importante y es el trabajo previo a la entrevista, vas a empezar a seguir estos pasos para asegurarte de que vas a brillar durante toda la entrevista. Lo primero es que tienes que llegar seguro no solamente de ti, sino seguro de lo que sabes de la empresa a la cual te estás postulando. El conocimiento previo será tu arma secreta y no tienes que necesariamente investigar toda la historia de la empresa a la cual te estás postulando, pero sí saber un poco de lo que ellos necesitan. Investigar, no sé, si te estás postulando a un empleo de diseño gráfico, puedes investigar un poquito del branding que tiene la empresa y llegar a la entrevista con áreas de mejora desde el principio. Tú tienes que saber destacar con el conocimiento que tienes de la empresa y también pudiendo brindar soluciones para esa empresa y también para la persona que te está entrevistando. Créeme que va a ser muy satisfactorio
saber que tú te diste la tarea de investigar, de conocer, de preguntar y sobre todo de cuestionarte cómo tú puedes llevar tus conocimientos y tus habilidades al servicio de esa empresa a la cual quieres entrar. Ya que tienes una mentalidad ganadora y un conocimiento previo para entrar a la entrevista, quiero decirte un pequeño secreto que muchas personas no saben, y es que una entrevista de trabajo se termina en los primeros 7 minutos. Es una estadística que nos dice que si tú en los primeros 7 minutos de la entrevista no lograste comunicar algo diferente ante esa persona que te está entrevistando, las oportunidades que tendrás para ser contratado serán mucho menores. Y ahora la pregunta del millón es cómo lograr brillar, cómo lograr relucir en esos primeros 7 minutos. Lo primero es que ya entraste con una mentalidad ganadora. Y esa mentalidad se tiene que reflejar en tu energía y en tu seguridad. Siempre que inicies una entrevista de trabajo, actúa como si tú también estuvieras entrevistando a la empresa. Y yo sé que suena ilógico, pero si entramos con la seguridad de que nosotros también tenemos habilidades, experiencias y conocimientos que nos permiten decidir si un trabajo es lo suficientemente bueno o no para nosotros, eso se verá reflejado en cómo nos presentamos, cómo nos comunicamos y cómo hablamos sobre la experiencia que tenemos. Y aquí entramos a un cuarto paso que es muy importante y es cómo vas a lograr no resumir tu experiencia, sino vender tu experiencia. Ponte en los zapatos de la persona que te está entrevistando. Seguramente es alguien que lleva horas entrevistando a personas con la misma carrera que tú, con las mismas habilidades que tú, que habla y se expresa seguramente muy similar a ti, porque son personas que al fin y al cabo tienen eso que tú también tienes, solo de una manera diferente. ¿Cómo haces tú relucir eso que tú tienes y ese polvito mágico que te hace diferente? Es logrando venderte, logrando no resumir lo que has hecho, que has estudiado. Eso yo creo que hoy en día ni siquiera es una pregunta que interesa tanto. Si nos vamos a tiempos pasados, la primera pregunta que te hacían era ¿con quién vives? ¿Cómo es tu relación con tu familia? Esos son cosas que yo siento que hoy en día ni siquiera se ven en una entrevista, o al menos con esas empresas internacionales. Yo jamás he tenido una entrevista donde se me pregunte por mi vida personal. Claro que se pregunta sobre tus habilidades blandas y sobre otro tipo de fortalezas que tú tienes como persona, que tiene que tocar el área de tu vida personal, pero tienen muchísimo más foco en cómo esa experiencia que tú tienes y cómo todo ese conocimiento previo con el cual vas a llegar tú a esa empresa puede destacar de una manera diferente si lo sabes explicar desde una perspectiva de ventas. Esa persona que te está entrevistando, spoiler, seguramente está aburrida, cansada y ha escuchado la misma historia y la misma lista de habilidades de soy creativa, soy positiva y me encanta trabajar en equipo. Eso es innecesario. Algo que me ayuda muchísimo a mí y que me repito demasiado durante estas entrevistas es que yo puedo actuar como si ya fuera parte de ese equipo al que quiero entrar. No como si estuviera pidiendo permiso o como si tuviera miedo de ofrecer mis habilidades y mi conocimiento, sino desde la seguridad de que lo que yo he vivido y lo que sé es algo que puede expandir demasiado a la persona que me contrata y que también puede lograr crecer su empresa. Porque aquí quiero decirte algo muy importante. Cuando alguien a ti te contrata, claramente es una inversión de tiempo, pero una empresa siempre te verá a ti más en términos monetarios. Tú eres un reemplazo que se puede hacer muy fácil, somos un reemplazo que se puede hacer muy fácil en cualquier empresa, pero tú, el tiempo que inviertas y el tiempo que le regales a una empresa es tiempo que nunca vuelves a recuperar. Así que tienes que entrar con la mentalidad de que tú también estás entrevistando a ese lugar al cual quieres entrar y tienes el derecho de saber si es algo que se alinea con lo que tú quieres lograr y sobre todo algo que te haga feliz y donde tú también puedas crecer, no solamente económicamente, sino como profesional. El último paso es que nunca salgas de una entrevista sin preguntas. Esto tiene que ver un poquito con lo que ya veníamos hablando, pero los entrevistadores aman que tú también estés lleno de curiosidades, porque es fundamental que cierres tu entrevista con al menos 2 que le hagan saber a esa persona que tú aquí también estás entrando a exigir ciertas cosas y que tienes unos no negociables que son importantes y que deben ser escuchados.
Si tú logras crear una conexión emocional con la persona que te entrevista, esto lo hacemos a través de la confianza y la seguridad que tenemos a la hora de ser entrevistados, y también logras mostrarle una solución. Recuerda que la persona que te entrevista está intentando arreglar o tapar un dolor que tiene dentro de su empresa, que necesita tu solución, porque tú eres el encargado con tu conocimiento de venir a cerrar este problema. Créeme que esa entrevista va a ser tuya. Son pasos que espero que siempre te memorices, te los quiero dejar aquí para que los aprendas y siempre que estés en una entrevista te los repitas para que logres cerrar y ganarte el puesto de tus sueños. En Instagram les dejé una pequeña cajita para que me hicieran preguntas. Quería saber las dudas que tenían o qué les gustaría aprender sobre el proceso de entrevistas para trabajos remotos, así que voy a responder aquí algunas. La primera pregunta que me hicieron fue qué tan difícil es conseguir una entrevista y si usualmente es solamente una la que se hace. En mi experiencia, conseguir una entrevista después de que ya llevas varios tiempo construyendo un buen perfil en las diferentes plataformas de trabajo remoto es muy sencillo. Usualmente cuando agendas su primera entrevista, lo más posible es que tengas dos. La primera siempre se va a enfocar mucho en conocerte, en que tú hables y que vendas tu experiencia. Y la segunda, pues te llamarán si de pronto ellos ven que eres un buen fit y quieren continuar el proceso contigo. Pero nunca en todos estos años que llevo como asistente virtual he tenido más de 2 entrevistas. La segunda pregunta es si las entrevistas son siempre en inglés. Claramente, si estamos aplicando a un cargo que es en inglés, pues la entrevista será en inglés. Pero eso puede depender. Muchas veces también existen trabajos donde necesitan personas que trabajen con empresas de Estados Unidos, pero que solo hablen en español. Y por eso es tan importante hacer ese registro previo e investigar un poco a esas empresas a las cuales vamos a entrar. Otra pregunta que me hicieron es cómo sobresalir en una entrevista desde el minuto 1. Aquí nos devolvemos un poquito al paso número 1 y es dando esos pasos que ya les expliqué. Yo siendo tú pondría mi canción favorita, me tomaría un café y sentiría como toda esa cafeína me llena de energía para afrontar esa entrevista con un mindset totalmente diferente al que usualmente tenemos cuando estamos en estas situaciones tan tensionantes, y poder destacar con positivismo y sobre todo con mucha seguridad en lo que venimos a ofrecer. Me gustaría saber cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen en las entrevistas. Miren, ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a tener entrevistas con empresas internacionales que ya no se siente tanto como una entrevista, sino como una conversación. Si tú logras volver una entrevista de trabajo una conversación, ganaste. Si tú eres capaz de narrar un poquito tu historia, tus conocimientos y, como te explicaba ahorita, venderlos, te vas a dar cuenta que no van a ser tanto como pregunta número 1, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo son tus aspiraciones? No, te vas a dar cuenta que no es una entrevista con pregunta A, B, C y que no tiene realmente como una estructura a fondo. Por eso no te puedo decir cuáles son las preguntas más frecuentes, porque mientras conversas con esa persona van a surgir muchas dudas que van a construir la entrevista. Así que lo que yo haría no sería preparar una lista de respuestas, sino preparar cómo voy a iniciar la venta de mis conocimientos y de quién soy, para que esa empresa me considere como un candidato que es potencial y que seguramente se va a quedar con ese puesto. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Quiero que por favor me dejes cualquier pregunta o cualquier duda que tengas en los comentarios y recuerda suscribirte para que no te pierdas de nada. Nos vemos en un próximo video. Bye.